Después de que mi esposo falleció, repartimos la herencia. Y mi nuera ambiciosa me entregó una caja de cartón con una nota que decía: aquí cabe todo lo que mereces. Cuando revelé la verdad sobre el testamento, me rogó perdón. Me alegra tenerte aquí, dijo con voz temblorosa. Pero para llegar a ese momento tuve que recorrer un camino largo y doloroso. Jamás imaginé que después de 45 años de matrimonio, todo mi valor pudiera caber en una sola caja de cartón. Habían pasado apenas 6 semanas desde que enterré a Fernando. 6 semanas en las que despertaba cada mañana estirando la mano hacia el lado vacío de la cama, buscando un cuerpo que ya no estaba. El duelo era un entumecimiento constante, un peso que me aplastaba el pecho. La terapeuta me había dicho que con el tiempo dolería menos, pero nadie me advirtió del segundo golpe que estaba por llegar. Martín Herrera, nuestro abogado de más de 30 años, me llamó un día con voz suave: la lectura será a las 2 de la tarde el jueves. Noté algo extraño en su tono, una sombra de preocupación que no supe interpretar entonces. Ese jueves me puse el vestido azul marino que había comprado para nuestro 40º aniversario. A Fernando siempre le encantaba cómo me quedaba el azul. Llegué a la oficina del abogado sintiendo el aire más frío de lo habitual, como si las paredes de caoba pulida y los sillones de cuero absorbieran todo el calor humano. Luis, mi hijo, y Renata, su esposa, ya estaban allí. Luis no se levantó cuando entré, apenas me miró con ojos vacíos, tan distintos a los que una vez me miraron llenos de cariño. Renata se examinaba la manicura, sus uñas rojo sangre tamborileando impacientes sobre su bolso de diseñador. Mamá, dijo Luis con un leve movimiento de cabeza. La palabra sonó seca, ajena. Martín entró con una carpeta en la mano, se sentó y tras aclararse la garganta, comenzó a leer el último testamento de Fernando Ríos. Las palabras cayeron como agua helada. La casa que Fernando y yo compramos cuando Luis tenía 3 años pasaba a él. Las cuentas de retiro que construimos con tanto sacrificio durante décadas, también para Luis. La casa de veraneo en Bahía Escondida, donde pasamos todos los veranos, para Luis. Y para mí, su esposa de 45 años, una pensión mensual modesta que ni siquiera alcanzaba para alquilar un departamento decente y mis efectos personales. Debe haber algún error, susurré aferrándome al brazo del sillón. Me temo que no, Isabel, respondió Martín sin mirarme a los ojos. Este documento tiene fecha de hace 18 meses y es legalmente válido. 18 meses. Justo cuando Renata empezó a pasar más tiempo en nuestra casa, susurrando con Fernando cuando yo salía de la habitación, cuando él se volvió reservado con el dinero por primera vez en toda nuestra vida juntos. Renata se levantó, alisó su falda y dejó escapar una sonrisa apenas contenida. Parece bastante claro, dijo. El camino de regreso al hotel donde me hospedaba desde el funeral fue un borrón. Renata había sugerido que Luis y yo necesitábamos tiempo para procesar en la casa. Ahora entendía lo que realmente había querido decir. Apenas me senté en la cama cuando tocaron la puerta. Era Luis con una caja grande de cartón en los brazos. Renata pensó que querrías las cosas personales de papá, dijo sin entrar, sin mirarme. La dejó justo dentro del umbral. Luis, intenté tomarle el brazo. Tu padre y yo construimos todo juntos. La casa, los ahorros, todo. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil, se apartó. Papá sabía lo que hacía. Siempre hizo lo mejor para la familia. Renata apareció detrás de él, rodeándole la cintura con un brazo posesivo. Reunimos todo lo que era especial. Únicamente de Fernando, dijo con una sonrisa gélida. Luego sacó una nota doblada del bolsillo y la dejó sobre la caja. Casi se me olvida esto. Cuídate, Isabel. La puerta se cerró con un clic suave. Con manos temblorosas abrí la nota y mis piernas cedieron. Me dejé caer al suelo junto a la caja. Dentro había unas fotos viejas, el suéter favorito de Fernando, sus lentes para leer, unos relojes antiguos y su colección de tarjetas de béisbol. 45 años reducidos a cachivaches. Pasé los dedos por sus lentes, recordando cómo entrecerraba los ojos al leer el periódico por las mañanas, negándose a aceptar que necesitaba bifocales hasta que lo arrastré al oftalmólogo. La cartera gastada aún conservaba un leve aroma a su loción. El celular sonó y me sobresalté. Era Pilar, mi amiga desde la universidad. Isabel, ¿cómo te fue?
Intenté responder, pero solo salió un sollozo. Voy para allá, dijo ella y colgó. 20 minutos después estaba sentada a mi lado en la cama del hotel, con su brazo sobre mis hombros mientras yo le contaba todo. No tiene sentido, dijo Pilar negando con la cabeza. Fernando te adoraba. Todo el mundo lo sabía. Aparentemente no todo el mundo, susurré mirando la caja. Y esa nota, eso fue cruel. Eso es tan típico de Renata, dijo Pilar con voz endurecida. Lleva años manipulando a Luis. Asentí lentamente. Renata siempre había sido encantadora cuando le convenía, especialmente con Fernando. Pero yo había visto cómo miraba nuestra casa, nuestras cosas, con un brillo calculador en los ojos. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Pilar con suavidad. Miré la caja. No lo sé, admití. Por primera vez en mi vida, de verdad no lo sabía. Pero algo se sentía profundamente mal. Fernando siempre había sido meticuloso con nuestras finanzas, siempre hablaba de asegurarse de que yo estuviera bien si algo le pasaba. Ese testamento no sonaba a él en absoluto. 3 días después, Pilar me obligó a mudarme a su departamento. Te quedas conmigo hasta que resolvamos esto, dijo con ese tono firme que había perfeccionado durante 40 años como directora de secundaria. Una mañana, mientras tomaba un café que no podía tragar, sonó el timbre. Era Camila, mi nieta de 15 años, que corrió a abrazarme. Te he estado mandando mensajes toda la semana, dijo. Mamá me dejó en el centro comercial, pero tomé un Uber hasta aquí. Pilar me dijo dónde estabas. Camila se alejó un poco para mirarme con esos ojos inteligentes tan parecidos a los de Fernando. Abuela, ¿qué está pasando? Papá no quiere hablar y mamá dice cosas raras sobre una reestructuración financiera y que ahora estaremos más cómodos. Ya están empacando las cosas del abuelo. Mamá habla de convertir su estudio en un gimnasio en casa. Un dolor agudo me atravesó. El estudio de Fernando era su refugio, con sus libros queridos y el escritorio antiguo donde le enseñó a Camila a jugar ajedrez. Tu madre se mueve rápido, dije sin poder ocultar el veneno en la voz. También están vendiendo cosas, continuó Camila en voz baja. El juego de cubiertos de plata, los relojes del abuelo, incluso el cuadro de tu viaje a Venecia. Mamá dice que están liquidando activos innecesarios. Camila metió la mano en su mochila y sacó algo envuelto en una bufanda. Lo desenvolvió con cuidado, era el reloj de bolsillo de Fernando, el que su padre le regaló al graduarse. Siempre decía que algún día sería para ti, dijo Camila. Lo sé, respondí acariciando el oro desgastado. Por eso no pude dejar que lo vendiera. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Abuela, algo no anda bien. Papá se está comportando raro. Pelean por las noches cuando creen que no escucho. Mamá dice que tienen que actuar rápido antes de que pase algo. Anoche gritaba sobre unos documentos que papá debía destruir, y no lo hizo. Crucé la mirada con Pilar. Algo frío y certero se instaló en mi pecho. Más tarde llegó Martín Herrera, el abogado. Tras saludar a Camila, me miró con intensidad. He estado revisando irregularidades en los archivos de Fernando. El testamento que leímos no es el que yo redacté. El formato, el lenguaje, todo es distinto. ¿Estás diciendo que podría ser falso? Hay dudas serias que deben investigarse. Camila interrumpió. Mamá agarró un montón de papeles del despacho del abuelo justo después de que murió. Los guardó en la caja fuerte. Martín alzó las cejas. Eso es muy interesante. Después de que se fue, miré la caja de cartón que había traído del hotel. Seguía conteniendo todo lo que Renata pensó que merecía. Pero al observar los lentes y la billetera de Fernando, me pregunté si allí también estaba escondida la verdad. Por primera vez desde el funeral sentí algo distinto a la tristeza, determinación. Si Renata creía que la muerte de Fernando era su oportunidad para quedarse con todo lo que habíamos construido, no conocía a la mujer que había estado a su lado durante 45 años. Las siguientes 2 semanas fueron lentas y dolorosas mientras me adaptaba al departamento de Pilar. Cada mañana despertaba desorientada, olvidando por un instante que Fernando ya no estaba, y luego recordaba todo de golpe: el funeral, el testamento falso, la caja, la traición. Camila se convirtió en mis ojos dentro de la casa.
Me mandaba mensajes discretos: mamá vendió los palos de golf del abuelo hoy. Ya quitaron el tono de azul que tú y el abuelo eligieron para la sala. Cada noticia era otro golpe al recuerdo de la vida que habíamos creado. Un viernes sonó mi celular con un número desconocido. Era Claudia Torres, la antigua asistente de Fernando en su firma contable. Hace 4 meses Fernando vino a la oficina preocupado. Pidió copias de documentos financieros y que guardara un sobresellado en el archivo de seguridad. Solo podía entregarse a usted o al señor Herrera. Sentí que el suelo se inclinaba. Ayer su nuera vino con una carta supuestamente firmada por usted autorizando recoger todo. La firma se veía rara. No se lo entregué. Colgué y llamé a Martín. Acordamos que él recuperaría el sobre el lunes. Esa noche, sentada en el balcón de Pilar mirando el atardecer, sentí por primera vez algo más que dolor, una ira callada y claridad. Renata no solo había manipulado el testamento, estaba borrando sistemáticamente todo rastro de mí, vendiendo nuestras cosas, redecorando la casa, intentando acceder a documentos privados. Recordé cuando Luis trajo a Renata a casa 8 años atrás. Era encantadora, hacía preguntas sobre nuestras reliquias familiares, elogiaba nuestro hogar. Fernando había sido reservado, algo en ella se siente calculado. Yo lo atribuí a protección excesiva. En sus últimos meses, mientras el cáncer lo debilitaba, Fernando pasaba horas organizando papeles en su estudio. Solo estoy poniendo todo en orden, decía. Ahora entendía que había reconocido la amenaza y tratado de protegerme a su modo silencioso. Un mensaje de Camila: mamá descubrió que tomé el reloj del abuelo. Está furiosa. Dice que todo les pertenece legalmente ahora. Luego otro: papá por fin me defendió. Dijo que algunas cosas deben quedarse en la familia. A mamá no le gustó. Una chispa de esperanza se encendió. Tal vez Luis no estaba completamente perdido. Otro mensaje: abuela, encontré una tarjeta en el escritorio del abuelo con un número y escrito atrás: llama si pasa algo. Es de alguien llamado Tomás Rivera. El nombre no me sonaba, pero el mensaje me heló la sangre. Fernando había dejado migajas dispersas para que las encontrara después de su partida. El lunes Martín abrió el sobre en su oficina. Dentro había estados financieros, escrituras, registros de inversiones y, lo más importante, un testamento fechado 3 meses antes de la muerte de Fernando. Este es el testamento que redacté, confirmó Martín. El legítimo. En él la casa pasaba a Luis y a mí con derecho de residencia vitalicia para mí. La mayor parte de los bienes económicos eran míos. Se establecían fideicomisos para la educación de Camila. Completamente distinto al que se leyó, dijo Martín con rostro sombrío. Había más: apuntes de Fernando sobre Renata entrando a su computadora mientras estaba medicado, transferencias sin explicación, y una transcripción de una conversación grabada entre Renata y Tomás Rivera, el especialista en documentos que falsificaba testamentos. Fernando había sospechado todo y creado una reserva de pruebas. Tenemos evidencia sólida de fraude, concluyó Martín. Decidí darles una oportunidad de arreglarlo antes de ir a tribunales. Llamé a Tomás Rivera fingiendo interés en sus servicios. Ya no hago ese tipo de trabajo, dijo. Esa familia trae problemas. La esposa quería alterar documentos mientras el marido agonizaba. Me pagaron la mitad y desaparecieron cuando empezaron las preguntas. Luego le pedí a Pilar que invitara a Luis, Renata y Camila a cenar en su casa. Renata aceptó con desconfianza, seguramente pensando que podría medir cuánto sabía yo. No imaginaba que entraba en una trampa. Esa noche cociné el estofado favorito de Fernando. El ritual de cortar verduras y medir condimentos me calmaba los nervios. A las 6:30 llegaron. Camila me abrazó disimuladamente. Luis entró incómodo, evitando mi mirada. Renata fue la última, con sonrisa tensa. Qué acogedor, comentó entregando una botella de vino a Pilar. Isabel, me sorprende verte haciendo de anfitriona en casa ajena. Hay habilidades que nunca se pierden, Renata, respondí con amabilidad. Como cocinar, o reconocer una falsificación. Su sonrisa se congeló. Serví la cena charlando de cosas triviales, estirando la tensión. Finalmente, al servir el pay de manzana, miré a Renata a los ojos.
Se trata de hacer lo correcto, dije con calma. De respetar los verdaderos deseos de Fernando y de darte una sola oportunidad de arreglar esto antes de que sea mucho peor para ti. Saqué la primera página del testamento verdadero. El testamento que se leyó era falso. Tengo pruebas. Renata intentó indignarse, pero mencioné a Tomás Rivera y su rostro palideció. Luis miró a su esposa. Renata, ¿de qué está hablando? Expliqué todo, la grabación, el sobre en la firma contable, la carta falsificada con mi firma. Renata cambió de táctica. Lágrimas repentinas, solo quería proteger a nuestra familia. Tu padre nunca me quiso. Nos iba a dejar fuera. No es cierto, respondí firme. El testamento real es generoso con todos. Solo se aseguró de que yo no quedara en la calle. Luis lloró en mis brazos. Sabía que algo no estaba bien, pero Renata insistió tanto, y era más fácil creerlo. Tu padre decía que tenías un buen corazón, pero necesitabas carácter, le dije suavemente. Tenía razón, como siempre. Primero vamos a honrar el testamento real de papá, decidió Luis. Y después tengo que replantearme mi matrimonio. 3 meses después las cosas han cambiado. Los asuntos legales se resolvieron rápido. Frente a la evidencia y la negativa de Luis a seguir la farsa, Renata cedió. El testamento legítimo se reconoció. La casa grande se vendió y el dinero se repartió como Fernando quiso. Ahora vivo en una casita modesta y encantadora a 10 minutos de la escuela de Camila. No quise volver a la casa llena de recuerdos y sombras. Luis lo entendió. Camila pasa la mayoría de los fines de semana conmigo. Su habitación está pintada de azul verdoso suave, su color favorito, y llena de libros. Luis pidió el divorcio tras descubrir que Renata gastaba dinero en otro hombre. Ella se mudó a Chicago con su nueva pareja. Camila rara vez habla de su madre. Luis viene a tomar café antes de sus sesiones de terapia. Poco a poco reconstruimos lo que se rompió. Un día trajo fotos que Renata había pasado por alto, nuestra boda, Fernando cargando al bebé Luis, los 3 en la playa, Fernando enseñando ajedrez a Camila pequeña. Las agregué al álbum que armo para Camila y para los nietos que vendrán algún día. Nuestra historia completa sin recortes. Por las noches, cuando Camila duerme, salgo a la terraza con una taza de té. Miro las estrellas como Fernando hacía en las noches de verano, nombrando constelaciones con voz baja y maravillada. Te veo en las estrellas, me dijo una vez. Constante. Brillante guiándome a casa. Ahora siento su presencia no como pérdida, sino como certeza suave. Él sigue entretejido en quién soy. Los lentes de Fernando reposan en mi repisa junto a mis libros. Su reloj marca la hora en mi mesa de noche. Esos objetos que Renata consideró sin valor son mis tesoros más grandes. He aprendido que el duelo no se supera, se integra. El dolor se vuelve parte del paisaje, menos filoso con el tiempo, pero siempre presente. Y de forma extraña, hay consuelo en esa permanencia. Mañana me despertaré en esta casa que es solo mía, desayunaré con mi nieta, trabajaré en el jardín, rechazaré con humor los intentos de Pilar por presentarme a algún viudo. Seguiré construyendo esta nueva vida, pedazo a pedazo. La vida que Renata creyó poder negarme. La vida que Fernando confió que encontraría. La vida que siempre estuvo en mí, esperando salir de la sombra del duelo. Cuando la noche lo cubre todo, susurro a las estrellas, a Fernando, a mí misma, sigo aquí. Sigo entera. Y soy mucho más de lo que cabe en una caja de cartón. El silencio que sigue me envuelve y siento su sonrisa aprobadora tan real como el aire fresco sobre mi piel. Algunos lazos no se rompen. Algunas victorias no se tratan de ganar, sino de recuperar la dignidad que siempre fue tuya por derecho. Y si algo quedó tatuado en mi alma es esto, nadie debería permitir que otro decida cuánto vale. Mucho menos que lo encierren en una caja de cartón llena de mentiras y migajas. 45 años de amor, de lucha, de historia compartida no se borran con un papel falso ni con la ambición de quien nunca entendió lo que significa construir una vida junto a alguien. Tu dignidad no está en lo que te dejan, sino en lo que tú decides defender.